Pasa. Hola, Dunia. Pasa. Voy a por un sándwich, ¿vale? Vale. Así que no viene la próxima Javi. Vale. Oye, que me has mandado un mensaje con algo de los sábados. Es que no nos enterábamos. Y pero ya está, ¿no? Ya está, ya hemos hecho cuadrante nuevo con un nuevo. Sí, que estaba mal puesto. Estaba mal porque a mí me tocaba una semana de partido, la siguiente de tarde, Sí, la siguiente estaba tarde de mal partido. en el escrito, Sí. ¿no? Ya, si es que me lo ha Pero dicho... sí, el sábado ese de mayo no me toca a mí trabajar por la tarde. Pero es de abril. ¿Hablas de Semana mayo, Santa? El de último, no. Ah, el puente de mayo. Ah, vale. Pues a quién le... Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si... Entonces, ¿pero lo has hablado con María ya? Es que esa semana era suya de tarde, más que nada porque la siguiente entra de mañana. Vale. Pues un turno que yo... vamos. Claro, entonces María estaba en el sorteo de todas formas. Porque no en teoría creíamos que la tocaba librar. Porque si a ella la tocaba librar... A María sí le tocaba librar en Semana Santa. No, digo ese fin de semana. No, la tocaba, era su turno. Y el mío era el mío. Vale, porque estarían los papelitos, ¿sabes? La toca librar Isabel y a Vero la toca porque toca. Vale, entonces todo está bien, ¿no? ¿Ya lo sabe María o todavía no habéis comentado nada? Vale, pues ahora se lo comento yo. Vale, bueno, vale. No. Y es que lo hicimos mal, es que no sé en qué nos basaríamos, pero contamos mal, ¿no? Contamos mal las semanas o algo así. Pues no sé. No, a mí no me importa, que si dice que yo me No, pero si es lo que toques, el tema es que... sí. Porque si yo ya vengo esa tarde es por no cuadrar más cuadrantes. No, si es como toque el turno, pero es por saber lo que ha pasado. Porque si ella, en teoría, creíamos que libraba, ¿sabes? No tuvo la oportunidad, bueno, aunque claro, sería, en vez de tú sería, o sea, no tuvo la oportunidad de que la tocara no librar, porque no estaría en los papelitos. Pero bueno, queda igual, que no creo que haya problema. Ahora lo volvemos a mirar.